No basta con entrar, hay que elegir, hay que permanecer, hay que crecer y hay que prosperar en la fe. De esto y un poco más vamos a hablar en nuestra Escuela Sabática Práctica hoy. No te lo pierdas. Qué lindo es que podemos conectarnos nuevamente. Estamos ahora en nuestro episodio número 11 de las lecciones que estamos estudiando acerca de la vida de Josué. Y hoy nos acompañan nuevamente el pastor Baston Archbold y el pastor Luis Prieto. Estamos contentos de compartir este momento de reflexión acerca de esta lección tan importante que vamos a estudiar. Y queremos clamar, pedir, invocar la presencia de Dios en oración y también recordar cuál es el versículo que nos da base al estudio de esta semana. Pidamos la dirección de Dios para abrir la palabra y estudiar en esta semana. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos das una vez más de continuar el estudio que hemos venido haciendo este trimestre sobre el libro de Josué. Pedimos que la unción de tu Santo Espíritu pueda estar y pueda dirigir nuestras mentes para sacar las mejores lecciones espirituales para nuestra vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto clave de nuestra lección de hoy. Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 1. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta violenta lo excita más. Ay, me encantó esa versión, ¿no? Porque conocíamos la ira y la blanda y la áspera, y esto está mucho mejor. A ver, léelo de nuevo, por favor. Aquí está. De por sí, lo estoy leyendo la versión Dios habla hoy, ¿ok? Ajá. La respuesta amable, Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, y la respuesta violenta lo excita más. Qué lindo. Pues amigos, amigas y colegas, hoy vamos a estar hablando que no solo quiere Dios que cada uno de nosotros, que nosotros como hijos e hijas de Dios, entremos en sus promesas, disfrutemos de sus promesas, sino que Él quiere también que nosotros permanezcamos en ellas. Y quisiéramos de manera práctica, porque esta es la Escuela Sabática Práctica, entender, por no decir descubrir, entender cómo se produce esa experiencia, qué significa habitar espiritualmente en las promesas de Dios y charlar un poquito acerca de esto, no solo para que nos quede claro, sino porque es importante para nuestra felicidad. Tengo aquí una declaración de una revisión, un estudio sistemático que se hizo con más de 30 grupos de personas que muestran que la religiosidad, especialmente la participación activa en una congregación de fe, está asociada con una mejor adaptación y también con una mayor longevidad y calidad de vida. Así que si yo no solo entro en el cumplimiento de la promesa de Dios, sino que permanezco en ella, voy a disfrutar de mayor felicidad y evidentemente de una mejor calidad de vida. Así que yo quisiera preguntarles un poquito acerca de esto. ¿Qué implicaría, de acuerdo o según el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, qué implicaría morar en la tierra prometida? Yo pienso que es permanecer en Jesús. O sea, esa relación diaria, permanente, constante con Él. Eso es lo que nos ayuda a morar en esa tierra prometida a donde Dios nos trajo. No sé de dónde te sacó a ti, de dónde nos sacó a nosotros para colocarnos aquí por su misericordia. Qué lindo. Eso significa que debemos permanecer en la iglesia. También. No hay otro lugar a donde nos vamos a ir. Es aquí donde tenemos que quedarnos para que Dios vaya perfeccionando y modelando su carácter en nuestras vidas.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una iglesia que está llena de problemas? Cuando No, pero esas casi no hay. afortunadamente no. Pero dado el caso de que hubiera alguna, porque uno no sabe en todos los lugares donde nos están viendo, podría ser donde no nos gusta un líder, un dirigente, donde haya problemas en la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Pues saben, debemos permanecer. La única iglesia perfecta será la que tengamos en el cielo. Amén. Aquí en la tierra vamos a pasar por unas iglesias imperfectas como nosotros somos imperfectos. Pero la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Es lo más precioso que Dios tiene sobre la tierra. Así que quedémonos ahí hasta que Dios termine de hacer esa obra en nuestra vida. Sí, y si el Señor nos sacó, usamos el término de las tinieblas a su luz admirable, no podemos entrar en esa luz mirando atrás a las tinieblas, queriendo seguir platicando, ¿verdad? De dónde venimos. No, tenemos que seguir viviendo en esas promesas, en esa luz, en esa vida, en esa nueva oportunidad, en esa tierra que Dios nos ha dado, ¿no? Y eso significa permanecer en Él. Wow. Estaba recordando Juan 15, Luis, cuando mencionabas de permanecer en Él. Cuando Jesús dice, el que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin embargo, pues no deja de ser difícil el permanecer en la iglesia, que es la esposa de Cristo, cuando hay alguna dificultad. Porque ustedes saben que a veces me ha tocado conversar con personas que han estado en 3, 4, 5, 6 iglesias, y ya sea en una o en otra, encuentran alguna dificultad y mejor van y buscan a otra. Y a veces nos cuesta entender que en el marco de esta tierra, entre las relaciones humanas, como tú decías, no vamos a encontrar la iglesia perfecta. Y yo justifico a veces el salir de nuestra iglesia en la que estamos cuando vamos a plantar una nueva iglesia, con un lindo objetivo, cuando tenemos el envión misionero evangélico, pero sí tengo dificultades cuando estamos de iglesia en iglesia, de repente de una a otra, porque nos cambiamos de domicilio, por algunas razones, pero Dios quiere que aportemos lo mejor para mejorar la iglesia donde estamos, en lugar de aceptarnos. Ahora, viene una pregunta interesante en el contexto de lo que estábamos charlando en la introducción. ¿Cómo habitamos hoy espiritualmente en las promesas de Dios? ¿Cómo entiendo el concepto de habitar en las promesas de Dios, y especialmente hoy, en el 2025? Hay que permanecer en Él. Ahí te hablabas de ese texto lindo, ¿no? De que si permanecéis en mí, el resultado de permanecer en Dios da los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los frutos de permanecer en Dios, gozo, paz, benignidad, todas estas cosas que podemos ver, ¿cierto? Ese resultado. Podemos ver esas promesas reales en nuestra vida. Si no, entonces pasa lo que venimos comentando hace un minuto. No importa dónde tú vayas, el punto no es el lugar. El punto es Dios en tu vida. Amén. Porque resulta que el pueblo entró a la tierra prometida. Claro. Pero ese no era el objetivo final. Ahora, estando allí, tenían que permanecer en su relación con Dios, ¿verdad? Y por eso, al morar en la tierra, hubo unas situaciones que el texto inicial que leíamos ahorita sobre utilizar una palabra amable para aliviar el enojo, ¿cierto? Porque si lo haces violentamente, lo vas a excitar más. Lo que pasa es que al estar allí, ¿verdad? La lección profundiza más en eso, pero solo lo voy a mencionar. Una parte de la tribu ayudó a la otra a poder habitar,
Y al regresar, erigieron un altar y los otros tribus se molestaron, ¿no? Se juzgaron. Asumieron que era por razones diferentes. ¿Verdad? Y entonces fueron y la verdad es que lo hicieron de una manera preocupante, pero bien. Y la respuesta de aquellos que fueron acusados pudieron haber tomado una actitud también como que, bueno, ¿y ustedes por qué enojarse, no? Pero explicaron, mira, lo hicimos por esto. Y tuvieron una conversación linda y entendieron el propósito por el cual lo hicieron. Lo que quiero decir con esto es que no podemos ser cristianos nominales nada más, de nombre. Y ahí vemos muchos, voy a decir habemos, porque quiero incluirme aquí, habemos muchos cristianos nominales que decimos ser cristianos, pero nuestros frutos a la hora de una reacción, a la hora de hacer algo, demuestran totalmente que no estamos permaneciendo en lo que decimos ser. Entonces, para yo poder reaccionar con el espíritu de Cristo, de Dios en mi corazón, ¿no? Con esos frutos de amabilidad, de gozo, de amor, yo tengo que permanecer en Dios. Entonces no sirve nada más decir soy un cristiano, porque habemos muchos cristianos que decimos que somos cristianos, pero nuestras acciones dejan mucho que dudar y muchas veces incluso en el círculo de la familia. Ay. Pero no hay, ¿dónde está ese versículo que dice candil de la calle y oscuridad de la casa? No existe. Mira, lo más difícil a veces es testificar a la familia porque decimos, tenemos el rótulo de cristianos, pero nos conocen nuestras actitudes y que no demuestran que estamos permaneciendo en Jesús. Así que... Pero Baston, tú dices, es una historia, Josué 22 es una historia con un final feliz. Pero si miramos las implicaciones, esa nación estuvo al borde de una guerra civil. Sí, claro. Ellos se levantaron en armas, iban a pelear y estaban dispuestos a acabarse los unos con los otros. A veces... Osvaldo, nosotros no levantamos armas, pero levantamos chismes y dividimos iglesias, dividimos familias, hacemos grandes peleas porque juzgamos sin tener bases, porque condenamos, porque inventamos cosas, porque es lo que nos parece, porque esa es la a veces malos entendido. Y todo bajo el celo, ¿no? Proteger. Por supuesto. Y que está bien, hay que cuidar, creo que hay que cuidar el ambiente espiritual, la vida espiritual, pero debemos ser, como dice la palabra, tardos para la ira, ¿verdad? Y debemos escuchar, saber escuchar y no prontos en juzgar y hablar. Debemos asegurarnos de que podemos manejar las cosas cristianamente. Pero volviendo al punto de la elección, para poder hacer eso, debo permanecer en Dios. Porque humanamente somos egoístas y vamos juzgando, pero para poder responder con los frutos correctos, tengo que permanecer. Y permaneciendo, otra vez volvemos, Pastor Osvaldo, ¿no? Hay que a las disciplinas espirituales, ¿no? Tengo que tener una relación personal con Dios. Déjenme leer un pasaje antes de hacerle una nueva pregunta. En el capítulo 22 de Josué, en el versículo 5, hay una idea interesante. En el desafío dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Dios, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Qué lindo que esta idea se repite en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo permanecer en las promesas de Dios? También conlleva, yo diría más que conlleva, casi exige una fidelidad continua. No es hoy porque me siento bien, porque estuve en esta semana de oración, porque me entusiasmé, porque me motivaron, porque me gusta este pastor, porque me siento bien con este grupo en la iglesia, sino una fidelidad continua, pase lo que pase y suceda lo que suceda. ¿Cómo el permanecer en esas promesas exige esa fidelidad? Bueno. Ya dijo bueno, Luis, prepárense.
A Josué le prometieron algo, pero Josué sabía que a Moisés le habían prometido. Cuando Dios llama a su pueblo, lo lleva al monte de Sinaí y le da su ley, ellos le prometieron a Moisés, vamos a ser obedientes, vamos a ser fieles, pero ustedes conocen el resultado, a los pocos días se les olvidó su promesa. Ahora ven al anciano líder que reemplazó a Moisés, a Josué, que ya en sus últimos días los llama y les hace un pacto de fidelidad. Y otra vez ellos prometen, porque a veces nosotros somos así, ¿no? Nos entusiasmamos con algo y prometemos. He tenido experiencias de recolecciones y fondos para ProTemplo y hay gente que se entusiasma y promete, yo voy a dar tanto, y luego uno cuenta con eso y al final no pueden, ¿no? Y ellos se comprometen. Y Josué, sabiendo la experiencia pasada, les dice, un momentico, no tan a la carrera. No es solamente la emoción. De palabras. Sí, piénsenlo, analícenlo, comprométanse de corazón, porque tenemos una promesa ante un Dios serio. Y es verdad que Él nos bendice y que Él nos da, pero si no le cumplimos, también vamos a tener serias consecuencias. Así es. Uh-huh. Gracias. Permanecer es también discipular. Ay, me gustó Porque eso. no solamente es quedarnos aquí porque yo me quedo. La única forma como nosotros podemos permanecer es cuando ayudamos a otros. Sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hago. Vamos a discipular. Entonces, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos con Dios. Vamos a permanecer porque estamos llevando a otros. Discípulos haciendo discípulos. Correcto. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, el pueblo había entrado ya a la tierra prometida, ya habían conquistado la mayor parte de la Canaán. En nuestro caso, nosotros estamos prontos a entrar a la Canaán celestial. Así es. Y entonces, de alguna manera, encontramos que por la gracia de Dios tenemos que tener un incentivo, porque todavía no llega la Canaán celestial. Estamos, diríamos que nosotros estamos ahí en el umbral de la eternidad, estamos llegando. Pero ¿cómo cultivo una vida, una experiencia de obediencia mientras estoy esperando que llegue ese momento? Bueno, el momento es ya. Amén. La eternidad es ya. Amén. Qué lindo. Ya, mi eternidad es hoy, ¿verdad? Sí, hay una promesa futura, pero desde ya yo estoy comenzando a anticipar, a vivir anticipadamente mi eternidad. Y esa es mi motivación. No voy a esperar hasta que... Mira, cuando yo crecí en la iglesia, ¿no? Y como joven, los desafíos, y yo conocía mucho la Biblia, pero entonces yo decía, déjame vivir mi vida a mi manera un poco, y yo sé cuando se acerca los tiempos difíciles, que yo sé que Jesús está por venir, ahí me ajuicio. No funciona, no funciona de esa manera. Nada. Es desde ya. Por eso dice el Señor, si eres fiel en las cosas pequeñas, te puedo poner en cosas grandes. Mi eternidad empieza hoy, mi motivación es hoy, mi felicidad es hoy. Y con base en eso yo soy obediente. Obedezco por amor, por lo que Dios representa en mi vida. Yo quiero compartir antes un pensamiento que encontré en el libro Hijos e Hijas de Dios en la página 226, que dice: tenemos libre acceso a la sangre expiatoria de Cristo. Debiéramos considerar esto el privilegio más valioso, la mayor bendición jamás concedida a los pecadores. Y qué poco uso se hace de este maravilloso regalo. Lo tenemos todo, Osvaldo, todo, para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Qué lindo, qué lindo. Ahora, volviendo un poquito al conflicto entre las tribus y trayéndolo al día de hoy, ¿cuán importante es la unidad en la iglesia y por qué es tan importante? Hacemos énfasis en la unidad. ¿Cuán importante es la unidad? Miren, somos un cuerpo.
y un cuerpo funciona en unidad. Y no podemos pretender de alguna manera causar división entre nosotros, entre la iglesia. Si ni siquiera funciona dentro del hogar, de la familia, cuando no hay unidad en la familia, es triste. Muy difícil. Es muy difícil. La unidad, y la unidad lo produce Dios en nuestra vida también, ¿no? Es esencial, Luis. Y qué bueno que en el ejemplo que usted nos está dando, ¿cómo logran la unidad? Pues sencillamente pidiendo la dirección de Dios y vamos a sentarnos a dialogar. Este es mi punto. ¿Cuál es el punto de ustedes? No, pues el mismo. Lo que pasa es que a veces, tú lo decías, los mismos problemas en el hogar, peleamos cuando los dos queremos lo mismo, pero tal vez no lo sabemos decir. Uh-huh. Y creemos que estamos confrontados o tenemos puntos de vista diferentes, pero no, es el mismo. Así que dialoguemos como familia, como miembros de iglesia, y entonces nos vamos a dar cuenta que estamos motivados al servicio, motivados por el amor al Señor, y finalmente podemos avanzar en paz, claro. Podemos continuar en esa permanencia. Miren si no será importante que Jesús en su oración intercesora registrada en el capítulo 17 de Juan, que es la más larga que tenemos en los evangelios, pues clama a Dios que sean uno, que se unan. La unidad. Y entonces muestra una de las razones para que el mundo conozca que tú me enviaste, es decir, el testimonio nuestro como iglesias de que somos enviados para ser embajadores porque Cristo fue enviado para salvarnos, es esa experiencia de unidad y que nos vemos unos a otros para que el mundo conozca que somos discípulos de Él. Sí, indudablemente es importante. Y vas a decir algo, Basto. Sí, he tenido en mi línea de trabajo, cuando voy a ciertas iglesias, ayudar a veces en ciertas crisis, ¿no? Casi siempre la mayoría, o la mayor razón que se dan esas crisis es por falta de comunicación. Es verdad. Y cuando uno ve a veces ciertas iglesias que están divididas es porque tienen pensamientos diferentes, pero no se han sentado a conversar, y cuando se sientan, como tú dijiste, se dan cuenta de que, pero hubo un malentendido o estamos pensando igual. No sé, y eso fue lo que pasó con las tribus, ¿no? Ya estando allí, un grupo de ellas erigió un altar, hubo un malentendido de la parte de la otra, y son cosas que pasan. En un hogar, en un cuerpo, van a haber malentendidos. La clave está en que nos sentemos a conversar, a buscar la unificación y la unidad como tal. Y a veces está el problema. Hubo una ofensa, hubo algún asunto grave, pero al conversar se da la oportunidad de reconocer, de pedirnos perdón, de ver que lo que hicimos no tuvo la intención de producir el resultado que produjo. Y entonces es donde el Espíritu Santo obra. Ahora, en este mismo contexto... Pero a mí me gusta esa parte que usted menciona del perdón, porque el perdón de Dios es amplio, es suficiente, y nosotros debemos también ponerlo en práctica en nuestro círculo, en nuestro ámbito. Me gustó un pensamiento de la lección de esta semana que decía, el perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. Wow. Entonces, el perdón es otra vez la gracia de Dios. Es difícil perdonar. Difícil. Y es un milagro. Ahora, y sin necesariamente cambiar de tema, a veces en esas circunstancias nos cuesta buscar consejo. Decir, ¿qué te parece? Me siento así. O me siento mal, o me afectó esto, ¿qué quieres que haga? Y a veces nos cerramos en nosotros mismos, en lo que a mí me parece, y no buscamos consejo, no ampliamos el grupo de confianza en quien nos recostamos, y en la multitud de consejeros está la sabiduría, hay seguridad, hay fortaleza, hay victoria. Salomón habla especialmente de esto. ¿Qué podríamos mencionar ya cerrando acerca de ese aspecto importante que nos permite actuar con amabilidad, con respeto mutuo, pero conservar la unidad? Yo escribí esto, Osvaldo. Vivir en las promesas de Dios requiere humildad para buscar consejo espiritual.
sabiduría para tomar decisiones y disposición para ampliar nuestra confianza mutua. Qué lindo. Humildad, requiere de humildad, de reconocer, de buscar ayuda. Eso es una de las cosas que tal vez humanamente más nos cuesta porque somos muy egoístas y nuestro ego no nos permite a veces admitir que estamos mal o que nos equivocamos. Pero qué lindo es tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, o ¿sabes qué? No sé, o ayúdenme. Es esencial, eso también es permanecer en Dios. Y con cuidado porque el individualismo y la independencia son parte esencial del gobierno de Satanás. Pero la humildad y la dependencia de Dios, el trabajar en equipo, el consultarnos, en apoyarnos, en someternos a Dios, es el consejo maravilloso de Dios. Lo que aprendimos de los rubenitas y los gaditas es que no importa el muro que nosotros levantemos, que sea para agradar a Dios, que sea para testificar por Él. Precioso, que precioso. Esa sea nuestra motivación. Tal vez si pudiéramos dejarles una frase clave para cada uno de nosotros es que no basta con incorporarnos a las promesas de Dios, tenemos que permanecer en ellas. Y mientras permanecemos en ellas, no lo hacemos solos, lo hacemos en unidad. A pesar y por sobre nuestras diferencias y nuestra diversidad, unidos. Y termino con un incidente interesante. Leí hace un tiempo atrás que alguien visitó un hospital psiquiátrico y se llamó la atención la cantidad de personas afectadas por problemas de salud mental que estaban allí. Y entonces le preguntó al administrador, ¿por qué hay tan pocos guardias, tan pocas personas asistiendo? ¿No tienen temor de que haya un problema? Y el jefe del hospital psiquiátrico le dijo, es que los locos nunca se unen. Quiera Dios que ni tú ni yo seamos ese tipo de personas, porque nosotros no somos locos, somos sabios espiritualmente. Amén. Canta con entusiasmo, dame fe, como Josué, y disfruta del próximo capítulo, el episodio número 12. Nos estamos acercando al final. Nos vemos, hasta pronto. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.